Buenas tardes a todos y a todas. Os damos la bienvenida a un nuevo acto de la Asociación Vecinal de Tres Cantos, tanto a los que estáis aquí en persona, en el local, como a los que nos estáis siguiendo en streaming a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a agradecer también a Jesús Cepa vaya, ahora se me ha olvidado él, de Canal Vicus, su colaboración permanente para poder llevar a cabo estos actos y poderos llevar a las personas que vienen a contarnos historias muy interesantes como la que tenemos hoy. Contamos una vez más con la colaboración de Elena Bogónez Peláez, ya estuvo con nosotros el año pasado, hablándonos de la bioética, y hoy va a tratar de un tema que seguramente también tiene que ver con la ética, aunque en otro campo, porque va a hablar de un problema que tiene la investigación con una parte muy importante de la población, no todos los casos, pero sí en bastantes, como es la preocupación por los problemas de las mujeres. Así que el tema parece muy interesante y hemos aprovechado ponerlo en estas fechas pues porque coincide con los festejos y las celebraciones del Día de la Mujer. Bueno, para no enrollarme mucho, voy a presentar a nuestra invitada, en este caso Elena Bogónez Peláez. Es profesora titular de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que es centro mixto de la Universidad Autónoma de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el que ha desarrollado proyectos de investigación sobre las bases bioquímicas de la degeneración neuronal durante el envejecimiento en modelos animales. Participa en la formación en ética científica y bioética en estudios de grado y posgrado, grado en bioquímica y cursos de doctorado de la UAM, y es miembro del Instituto Demos Paz, Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No Violencia, instituto creado por la Fundación Cultura y Paz de la UAM, en el que colabora en la planificación y coordinación de los seminarios de investigación. Bueno, como sabéis, ella nos va a hablar de un tema que es, tal y como pone en el título, la perspectiva de género, investigación científica e igualdad. Antes de darle la palabra, quiero aprovechar, bueno, además de recordaros que cuando finalice su charla, su presentación, podéis dirigiros a ella haciéndonos preguntas, ya sea a través del canal de YouTube, poniéndolas allí, las vamos a intentar recoger desde aquí, o a través del teléfono que no sé si lo pone Jesús, porque ahora mismo, sí, está puesto en el cartel, ¿verdad? No lo repito para no liar las cosas. Bueno, quiero aprovechar antes de que empiece para recordaros a todos y a todas que este domingo próximo a las 12 horas vamos a hacer una manifestación en defensa de la sanidad pública para exigir la apertura de los centros de urgencia que están cerrados desde hace 2 años, así como más recursos y medios para los centros de atención que están desbordados de trabajo. Así que no lo digo más, pero esperamos que esa asistencia sea masiva y que podamos revertir las políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid que está atacando a la sanidad pública, que es uno de los bienes más valiosos que tenemos. Sin más, yo le doy la palabra a Elena para que empiece con su charla. Pues muchas gracias, Armando, y muchas gracias a la asociación por haberme invitado nuevamente. La verdad es que cuando hablé con Armando sobre de qué podría hablar y pensando en fechas, me pareció que era muy apropiado, estando como estaba yo trabajando en aquel momento en una asignatura, los temas de género en investigación, pues coincidiendo con estas semanas, a propósito del Día de la Mujer, pues hablar de estas cuestiones. En la Autónoma, que como sabéis es la institución en la que trabajo, pues prácticamente todo el mes de marzo hay organizadas diferentes actividades, charlas, conferencias, grupos de trabajo, talleres, dentro del propio campus de la Autónoma y también fuera. Así que lo considero como una actividad más, de las cosas que tenemos que hacer como académicos, el trasladar un poco a la sociedad las cosas que hacemos y las cosas que son relevantes para todos, ¿no?, como sociedad. Y perspectiva de género, investigación científica e igualdad lleva el título, que como veis pues son 3 cosas que están relacionadas, que yo pensaba que desde el punto de vista de la divulgación estaba bien para aquellos que no tengan mucha idea de estos temas el mezclarlas y viendo las relaciones que hay entre las 3 cosas, ¿no? Y os voy a plantear en la siguiente más o menos de qué voy a hablar, como concepto, que es la perspectiva de género o sexo,
en investigación. Cuando hablamos de investigación es cualquier investigación, no solamente en las denominadas ciencias naturales, como la física, la química, la biología y las matemáticas, sino cualquier investigación en ciencias sociales, en geografía, en psicología. Psicología está un poco a caballo entre ciencias sociales y las ciencias naturales, en ingenierías, en arquitectura. Todo tipo de investigación tiene o debería tener una aproximación a la variable género. ¿Qué pasa con el género en el objetivo que persigue esa investigación? Luego voy a hablar de algunas cosas relacionadas con la COVID y algunas contradicciones y sorpresas que recibimos el año pasado cuando vimos las investigaciones que se habían hecho en relación a COVID y género. Os comentaré un poco lo que las expertas en estos temas, sobre todo las expertas, que son las que más han escrito, piensan qué es lo que origina todos estos problemas, la ausencia de la presencia de la mujer en muchas investigaciones. Pasaré a hablaros un poco también en relación a la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades, qué impulso se ha hecho a lo largo sobre todo del siglo XX para incorporar a la mujer en investigación y a través de sus derechos reconocerle ese papel que tiene o que juega también en la investigación. Y al final, pues en el último, digamos, tercio, hablaré de algunos ejemplos para que veáis en qué consiste esa dimensión o perspectiva de género o no. A veces no existe esa, por eso pongo lo de algunos ejemplos de la aplicación o no de la perspectiva de género en dos áreas, en investigación biomédica, a través de un par de ejemplos, y también en planificación urbana, también a través de un par de ejemplos. Entonces, pasamos a esas definiciones. ¿Qué es la perspectiva o dimensión? Se ve expresada de las dos formas, de sexo o de género en la investigación. Es básicamente incorporar esa variable, sexo o género, o las dos, en todo el proceso de investigación, desde el diseño de la idea de qué es lo que queremos estudiar, hasta qué metodología vamos a emplear, cómo vamos a obtener los datos, cómo los vamos a analizar, a interpretar, cómo los vamos a comunicar, a publicar y a comunicar a la sociedad en general, no solo a los expertos, en general a la sociedad. Todo eso es incorporar la perspectiva de género en la investigación. Y algunas definiciones. En el ámbito de la investigación, en el ámbito académico, hablamos de sexo cuando estamos definiendo una característica biológica de la persona. Si hablamos de seres humanos, pues podemos utilizar hembra, varón, mujer, hombre, también, aunque también se utilizan para el género, pero indistintamente se utilizan hembra, varón. Si son animales, pues hembra, macho, intersexo, con todas las variantes que hay, que aunque representen un porcentaje pequeño, dependiendo de cómo se evalúen esas situaciones de intersexo, que tienen características de los dos sexos, pues para algunos autores van desde el 1,7% de la población al 4%, es decir, que no son porcentajes despreciables, ¿no?, las personas intersexo, en términos cuantitativos. ¿Y qué implica? Diferencias en cromosomas, XX, XY, o esas otras situaciones intersexo que son un poco peculiares y no me voy a meter en ellas, ¿no? Básicamente vamos a tratar de las diferencias y lo que nos encontramos en la investigación de personas que tengan XX, que serían pues hembras, o XY, que serían básicamente varones. Los genes, sabéis que tenemos una serie de cromosomas, entre ellos los sexuales, XX, XY, y los genes están incorporados en esos cromosomas. Por lo tanto, si hay diferencias entre hombres y mujeres o entre machos y hembras, pues vienen de esas diferencias cromosómicas y de los genes que hay en esos cromosomas diferentes. El resto de los pares de cromosomas son idénticos. Gametos implica pues óvulos y espermatozoides, las células sexuales. Y morfología, es decir, el sexo viene definido por todo ello. Morfología, caracteres sexuales primarios, que son las gónadas, testículos y ovarios, y los secundarios, que ya pues, se manifiestan a lo largo del desarrollo de la persona, a lo largo de la pubertad y el llegar a la vida ya a la etapa adulta. Secundarios pues, son las mamas, la musculatura, el vello, etc. En cuanto al género, cuando en nuestro ámbito hablamos de género, para nosotros el género es una categoría, es pues, la percepción que tiene una persona de sí misma. Femenino, masculino, otros, pues sabéis, pues en otros hay muchas definiciones ahora, y normalmente siempre está asociado a una serie de factores que están influyendo en el desarrollo de ese
si utilizamos el sistema binario de hombre y mujer en el desarrollo de ese hombre o esa mujer a lo largo de los años, incluso antes, incluso durante su niñez, pero también a lo largo de la adolescencia o en la llegada ya de la etapa adulta, pues hay una serie de factores que influyen en la identidad que uno tiene de sí mismo, femenina, masculina u otras identidades. Y ahí están influyendo muchas cosas que van a determinar pues, cómo nos sentimos, qué valores tenemos, qué preferencias tenemos, incluso hacia otros sexos o géneros. Y hay un concepto que también utilizan los expertos, que es el de interseccionalidad, que se utiliza pues, para hablar precisamente de eso, de cómo están interactuando el sexo y el género en cualquier persona, debido a una serie también de variables, el propio sexo y el género, pero también, como tenéis aquí, la etnia, la edad de esa persona, su nivel o estatus socioeconómico o sociocultural, incluso su localización geográfica, donde vive. Todos esos factores están influyendo sobre esa persona que nació con una determinada característica biológica y en función de toda esa determinación de identidades que se produce a lo largo de la vida, pues al final uno se identifica con un género o con otro. Y a eso se le denomina interseccionalidad. Cuando nos vamos al ámbito de la biología, pues tenemos ahí en ese esquema que tenéis una interacción de sexo y género desde el momento en que se está gestando el embrión. Aquí en la parte de la izquierda tenemos las células germinales, que son el óvulo que estaría detrás de ese cartel, y los espermatozoides que le van a fecundar. Uno, como sabéis, solamente uno, se forma el cigoto, que es el óvulo fecundado, y a partir de ahí ya pues el desarrollo embrionario da lugar al feto, del feto nace niño, niña, y a lo largo de una serie de años pues nos encontramos ya con el adulto. Ya desde la fase incluso de formación de esas células sexuales estamos sometidos a factores externos, es decir, en función de el estilo de vida que tenemos y otra serie de hechos y de factores o determinantes sociales, como son pues, en el estilo de vida el hecho de hacer o no deporte, hábitos saludables como el deporte o no tanto, como el fumar, el ambiente en el que vivimos, la contaminación atmosférica, etcétera, etcétera, habría muchos etcéteras ahí incluidos. Todo eso está ya influyendo incluso sobre las características genéticas de nuestras células sexuales, porque nosotros en nuestros cromosomas tenemos los genes. El otro día, leyendo, había una analogía que es muy útil a la hora de explicar y divulgar estos conceptos, que es lo de las notas y la melodía, ¿no? En nuestros genes hay una secuencia de notas que son las bases del DNA o del ADN, y esas notas luego pues hay que unirlas y se expresan formando, entre otras moléculas, proteínas. Pues la melodía es la proteína, en el caso concreto de este ejemplo que os pongo de las proteínas, es decir, están ahí las notas, que serían las bases que forman esa secuencia que llamamos ADN, que forma a su vez los genes, que están en los cromosomas, y cómo se expresan es formar la melodía, ¿no? Bueno, pues la melodía es modificable por esos ambientes externos, por nuestros estilos de vida, por nuestra dieta, por nuestra edad, y la melodía a veces pues genera expresiones de proteínas, para entenderlos, es decir, los genes, que son los que van a dar lugar a las proteínas que constituyen toda nuestra maquinaria corporal y que definen cómo funcionamos, cómo es nuestra fisiología, cómo respondemos a los estímulos, cómo enfermamos, etcétera, etcétera. Esa melodía está sometida a esas modificaciones externas, que es lo que aparece aquí como modificaciones epigenéticas, es decir, como por encima de la genética hay una serie de transformaciones químicas que hacen que los individuos entre sí pues, nos diferenciemos. De hecho, los gemelos, si lo sabéis, los que son idénticos cuando nacen, a lo largo de su vida empiezan a experimentar diferencias, van modificándose. Y esas modificaciones son modificaciones epigenéticas, es decir, cada individuo funciona de una determinada manera, tiene un determinado estilo de vida, individuo funciona a lo largo de su existencia que generan al final un adulto que es diferente del otro que era un hermano idéntico
cuando nació, ¿no? Pues todas esas modificaciones, además de todas estas ambientales, están las propias hormonales, que vienen definidas por el hecho de que seamos XX o XY, las hormonas sexuales asociadas a el que seamos hembras o varones, pues también están influyendo. Y están influyendo también en la formación del propio feto, cómo se va a desarrollar, cómo una vez que nace pasa por las siguientes fases, el niño se va desarrollando, pasa por la pubertad, llega adulto. Sobre todas esas fases que vienen aquí en las flechas estas discontinuas, están influyendo tanto todos esos factores externos, por eso aparecen todas estas flechas que tenéis aquí hacia arriba y hacia abajo, como las propias hormonas sexuales. El conjunto de todos esos efectos es lo que va a determinar al final como adultos pues nuestro género. En muchos casos pues la división es binaria, femenino, masculino, pero pues, como sabéis pues hay una serie de niveles intermedios, ¿no? Ahora se habla de género también fluido, ¿no? Como muchas modificaciones que vienen determinadas en parte por lo que os comentaba antes, por el medio externo y también por y no hay que olvidarlo, por las hormonas sexuales. Bueno, pues dicho esto, os planteo lo que se publica en el año, está en julio está chiquitito aquí, pero me parece verlo, ¿no? Julio del 2021. SIN, que es una publicación online de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología de España, que es un servicio de información, de noticias científicas, de divulgación, publicación de reportajes, de entrevistas, es decir, se dedica a la divulgación de la ciencia. Y aparece pues este artículo, que se pregunta, ¿dónde están las variables de sexo y género en los estudios clínicos sobre la COVID-19? Ahora veremos por qué surge esta pregunta. Yo os estaba diciendo antes que, bueno, hasta los gemelos nunca son idénticos cuando evolucionan hacia adultos. Pues imaginaos lo que es cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí. Tenemos nuestra dotación de genes, tenemos nuestro desarrollo embrionario, el que tuviésemos en cada momento, que es muchas veces fundamental, por ejemplo, el estrés de la madre durante el desarrollo para que se manifiesten en la edad adulta algunos problemas, ¿no? Pues todo eso nos hace ser diferentes unos de otros. Somos diferentes no solamente como grupos, como utilizando una vez más el sistema binario, como hombres y mujeres, sino que entre nosotros, mujeres, o entre vosotros, hombres, cada individuo es único, ¿no? A través de todas esas diferencias genéticas y las que ha dado el ambiente. Y sin embargo nos encontramos que en los estudios clínicos que hicieron sobre la COVID a lo largo de un año, como luego veré, no se contemplaba las diferencias de sexo y de género. ¿Y qué es un ensayo clínico? Porque de lo que nos habla la noticia es de los estudios clínicos. Entonces, para el que no esté muy familiarizado con este tema, un ensayo clínico, básicamente lo tenéis aquí, un esquema para el caso de una vacuna. Es una infografía del propio Ministerio de Sanidad y son las diferentes fases. Lo podemos entender para una vacuna o para cualquier medicamento. La vacuna es un medicamento, se considera un medicamento más, una vacuna. En el desarrollo de cualquier medicamento siempre hay la fase preclínica. En la fase preclínica, como veis aquí, aparece microscopio, aparece, pues, como tiene el radito largo, debe de ser o ratón, ¿no? Por el aspecto. ¿Qué nos encontramos? Pues hay un investigador o un grupo de investigadores que tienen unas ideas X para desarrollar una vacuna o para desarrollar cualquier otro tipo de medicamento y antes tienen que evaluar, estudiar lo que denominamos in vitro, en el tubo de ensayo, pues si determinada molécula es un candidato potencial a ser un medicamento, porque interacciona con no sé qué otra molécula del hígado o del corazón y parece un buen candidato a corregir algún tipo de patología. Se testa también en animales de experimentación y todo eso constituye la fase preclínica. Si los resultados son positivos, tienen que pasar por una autorización de la agencia correspondiente, que la tenéis ahí abajo. En el caso español se llama Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que habréis oído hablar mucho de ella ahora en toda esta fase, en estos 2 años de la COVID. Y una vez que se ha autorizado, pasa a la fase clínica, porque en la fase clínica ya se trabaja con personas, con seres humanos. Hay una primera, dentro de lo que es todos los ensayos clínicos, hay una primera fase, la fase 1, que lo que se evalúa es sobre todo la seguridad, que no haya problemas, que no haya toxicidad. Y en general, para cualquier medicamento se utilizan, se fichan voluntarios sanos,
que no tenga ningún problema, simplemente para testar ahí y evaluar la toxicidad de esa molécula. Si todo va bien, se pasa a la fase 2, en la fase 2 ya se utilizan enfermos, si es cualquier otro medicamento, en el caso de las vacunas, simplemente pues cogieron un grupo amplio de voluntarios y las probaron. Se va ajustando la dosis, se comprueba que es eficaz, que da respuesta, la respuesta que uno quiere, y además se va también, como os decía, controlando la dosis, que es eficaz, y siempre se sigue viendo la toxicidad potencial. Es decir, la seguridad siempre es un tema importante en cualquiera de las fases. Pero no se va a entrar en ninguna de esas fases que siguen, 2, 3 y 4, si en la fase 1 ya dio problemas, ¿no? En ese caso la molécula se cae o la vacuna se cae y se deja de seguir trabajando con ella. En la fase 3 se sigue trabajando sobre la eficacia, dar los resultados esperables, los que queremos conseguir, y la seguridad. Se va ampliando el número de personas que participan en ese ensayo, y la diferencia es fundamentalmente esa, entre la 2 y la 3. Aumenta el número de personas. Cuanto mayor sea la población, mucho mejor para pues, poder encontrar, como pasó con la COVID, con cientos de miles de personas, pues encontró el efecto que producían algunas vacunas en el caso de mujeres jóvenes, ¿no? De algunos trombos a nivel cerebral. Eso no se habría visto con el procedimiento convencional, que a lo mejor son miles de personas las que participan en los ensayos. Afortunadamente, en el caso de COVID, como había mucha gente ya que estaba recibiendo la vacuna, pues se detectaron esos casos, que son, ya sabéis, eran nada, un porcentaje pequeñísimo, ¿no? Y en la fase 3, si ya está todo bien, se aprueba ese medicamento y pasa ya a la comercialización. Pero después de la comercialización, como estamos ahora, después se sigue evaluando tanto la seguridad como la eficacia. Ya eso se llama fase 4. Pero en fase 4 ya esa molécula o esa vacuna ya está aprobada. Está aprobada al pasar su fase 3 de forma correcta. Eso es un ensayo clínico. Entonces, claro, las preguntas que surgen cuando uno sabe ya en qué consiste un ensayo clínico, y además ahora que estamos tan familiarizados durante estos 2 años con ver todo lo que se ha hecho en estos ensayos, pues surgen muchas preguntas. ¿Cualquier medicamento, incluida una vacuna, es igualmente eficaz en mujeres y en hombres? Es una pregunta a la que uno tiene que responder. ¿Se deben de usar las mismas dosis si el paciente es una mujer o un hombre para conseguir los efectos positivos, los efectos terapéuticos, a lo que se llama en estos ensayos eficacia? Otra pregunta, ¿a las dosis utilizadas para que sea eficaz, para que tenga los efectos positivos, hay efectos secundarios en mujeres, en hombres, en ambos? Eso hay que siempre confirmarlo en cualquiera de esas fases antes de que sea aprobada. Otra pregunta más, ¿hay diferencias en la eficacia o en los efectos secundarios dependiendo de la edad del paciente? Eso sí se hizo en todos los ensayos que a través de los medios de comunicación nos llegaron, en prácticamente todos, estaba bien desglosado por edades de los pacientes, si era eficaz o no, si había efectos secundarios o no. Hay que saber eso, y además si hay diferencias entre hombre y mujer, en función de que tengas 80 años, pues a lo mejor no es lo mismo si tienes 80 y eres hombre que si tienes 80 y eres una mujer. Y en ese artículo que os comentaba de esta web de la agencia SINC, lo que hicieron fue publicar pues un resumen de un artículo que se había publicado en el 2021 de una revista científica de buen nivel, de prestigio, que es Nature Communications, y lo que en esa revista habían estado investigando era si en 4.420 estudios registrados en una base de registro que está localizada el administrador en Estados Unidos, y todo aquel que hace, ahí me parece que 200 países que están registrados en esa base, todo aquel que haga un ensayo clínico puede registrarlo en esa web para que el resto de investigadores y grupos que hay por el mundo pues sepan que se está llevando a cabo en otro sitio un ensayo clínico, por si quieren establecer colaboraciones, comparar resultados o lo que sea. Pues a lo largo de un año, desde enero del 2020 hasta enero del 2021, en esos 4.420 estudios, de ellos investigan en cuánto se ha incluido la variable sexo o género, y lo que se encuentran es que solamente en 178 estudios lo habían incorporado, un 4% del total. Decían que iban a incorporar, iban a analizar también si había diferencias o no en esos ensayos relacionados con COVID, en cuanto a las respuestas en función del sexo o el género de la persona. Además, durante todo ese año, durante el año hasta diciembre del año 2020, se publicaron 45 ensayos clínicos relacionados con COVID-19, de diferentes estrategias que utilizaron cuando la gente estaba ingresada,
para tratar, como sabéis, pues lo que llamaban la tormenta esta de citoquinas, que daba los resultados tan nefastos que llevaron a tanta gente a fallecer, pues se probaron muchas cosas, y entre todas esas cosas que se probaron y de las que se obtuvieron resultados positivos o negativos, se publicaron 45 estudios, y de esos 45 solo en 8 habían incorporado los datos, lo que se dice, desagregados por sexo. Habían estudiado a lo mejor, pues por deciros algo, 10.000 pacientes, pues si de los 10.000 había 5.000 o 4.000 hombres y 6.000 mujeres, desagregar los resultados, grupo de hombres, grupo de mujeres. Pues solamente en 8 de los 45 publicaciones estaba desagregado. Todo esto sucede en lo que llamamos la época, el siglo de la medicina personalizada o de precisión, que a lo mejor lo habéis oído también en los medios de comunicación. Es decir, la idea de la investigación, en desarrollo, innovación farmacéutica y en general en ciencias de la salud es conseguir el mejor tratamiento posible para cada individuo, basándose en ¿qué? Pues un diagnóstico lo más preciso posible, con todo tipo de pruebas que analicen pues, nuestras diferencias con respecto a otro paciente en nuestro genoma, es decir, nuestros genes, en nuestra historia familiar, en nuestro estilo de vida, etcétera, etcétera. Todo tipo de análisis que permitan definir qué estrategia terapéutica es la mejor para cada uno de nosotros. Eso es lo que se denomina medicina personalizada o de precisión. El ir al individuo con las características propias de ese individuo en el desarrollo de la enfermedad, en la manifestación de los síntomas y en la respuesta posible a tratamientos. La medicina personalizada. Pues en esa época en la que estamos viviendo de impulsar la investigación en la medicina personalizada de precisión, nos encontramos que ni siquiera como grupo, mujeres, estamos incorporadas en los estudios, como para llegar finamente al individuo, ¿no? Sería un poco la paradoja. O sea, nos están diciendo hay que ir a la medicina de precisión, y qué pasa con el grupo mayoritario de los dos mayoritarios de mujeres y hombres, qué pasa con uno de ellos, ¿no? Bueno, pues todo esto se arrastra, esa exclusión, digamos, ese papel secundario, subsidiario, que tenemos las mujeres a lo largo de la historia de la medicina y a lo largo de la investigación en ciencias de la salud, es algo que se arrastra desde hace muchísimo tiempo, porque desde la antigüedad se nos ha considerado, probablemente por la religión fundamentalmente, y luego pues por una serie de convencionalismos sociales, como el segundo sexo, ¿no? Somos la costilla de Adán, y cuando ya dejamos de ser la costilla de Adán, estaba ya tan marcado que éramos un grupo secundario, subsidiario, que todavía lo padecemos, ¿no? Todo esto se origina, como os digo, hace muchísimo tiempo. Ya en Mesopotamia tenían muy claro el valor de las mujeres frente a los hombres, pero se ha ido arrastrando a lo largo de 2000 años, y quería hablaros un poquito de eso, para justificar por qué seguimos todavía padeciendo de las mismas cosas. Hay un momento histórico que es fundamental para la especie humana, que es la mitad más o menos del siglo XIX, y de eso quería hablaros. Por eso he planteado de la ciencia de las diferencias entre sexos del siglo XIX, cuando trabajaban, digo ciencia entrecomillado porque realmente no estaban haciendo ciencias, se estaba influyendo mucho más los estereotipos sociales sobre la consideración que teníamos en cuanto a validez frente a los hombres, y por eso lo entrecomillo. Pues de esas diferencias que estaban constantemente en la mente de todos los científicos y aficionados a la ciencia de la época, a llegar a la invisibilidad de las mujeres en la ciencia del siglo XX y del XXI. Es decir, hemos sido invisibles en muchos de los ensayos clínicos que se han hecho con el tema de la COVID-19. A mitad, más o menos, del siglo XIX, Charles Darwin, que probablemente muchos de vosotros habéis oído hablar de él, pues postula la teoría de la evolución. Es el padre de la teoría de la evolución biológica a partir de la selección natural. Es decir, toda la variabilidad biológica se ve sometida a una presión del medio ambiente, y solamente aquellos más aptos pues van a ser capaces de seguir adelante. Más o menos sería muy resumidamente lo que viene a decir la teoría de la evolución. Y esa teoría se plasma en dos obras fundamentales. Las principales son El origen de las especies, de 1859, y la segunda es El origen del hombre, en 1871.
Darwin fue probablemente una de las mentes más prodigiosas de la historia de la ciencia, de la historia de la humanidad. A través de la observación, pero no solo de la observación, sino de su capacidad de asociación de aquello que veía y de aquellos datos que recogía, fue capaz de postular la teoría de la evolución. Todas sus aportaciones nos llevan a poder decir lo que tenemos ahí. Los seres humanos formamos parte de la naturaleza y junto con el resto de los animales descendemos de un antepasado común. Cuando eso se propone, pues el antepasado común procedía de África. Él lo propuso también. África es la cuna de la evolución humana. Y lo que tenéis a continuación, que lo voy a leer, es un entrecomillado de palabras textuales que aparecen en el libro El origen del hombre. Él dice, en cada gran área geográfica del mundo, los mamíferos vivos están estrechamente emparentados con las especies extintas de la misma zona. Es, por tanto, probable que África estuviera habitada antiguamente por simios extintos muy afines al gorila y el chimpancé. Como estas dos especies son ahora las más afines al hombre, resulta más probable que nuestros antiguos progenitores vivieran en el continente africano que en otro lugar. Eso lo propone ya él a mediados del 19. ¿Qué sabemos ahora? A través de todos los estudios que han hecho antropólogos y paleontólogos sobre los fósiles que han ido apareciendo en diferentes áreas geográficas del mundo, pues que tenía toda la razón. Él se basaba en esa apreciación. Si las especies que habitan ahora en África son las más probablemente similares a nosotros, procedemos todos de un tronco común, ¿no? Os podéis imaginar lo que supuso eso para la época. Él, entre otras cosas, era agnóstico, pues ya con eso recibió un rechazo total de toda la parte de la sociedad que creía todavía pues, en todos los principios de la religión católica y protestante, ¿no? Descendemos de Adán y Eva, etcétera, etcétera. Es decir, que tuvo en contra a una gran parte de la sociedad, por supuesto a la Iglesia, porque venía a decir que descendíamos pues, de algo parecido al mono, ¿no? ¿Qué sabemos ahora? Es un pequeño esquema de Wikipedia para que nos demos cuenta de la grandeza de esa mente, ¿no? Lo que sabemos es que efectivamente nos originamos a partir de algún ancestro común a, como veis aquí en este árbol filogenético, árbol evolutivo, están representados los primates superiores. Cinco géneros: orangutanes, gorila, el Homo sapiens, la especie Homo sapiens, género Homo, bonobos, que son como unos primos hermanos de los chimpancés, y los chimpancés. La diferencia en nuestro ADN es de un 1,2% con respecto a los bonobos y chimpancés, de un 1,6% respecto a los gorilas y de un 3,1% respecto a los orangutanes, es decir, que nos diferenciamos en muy poco. Él tenía razón, veníamos todos pues, de un tronco común y en un momento a lo largo de la historia evolutiva, que en este caso, en el caso de cuando el Homo se separó de lo que daría lugar luego a chimpancés y bonobos, pues está estimado en que podría haber sucedido esa rama, esa bifurcación a aproximadamente 7 millones de años, hace unos 7 millones de años, ¿no? Es decir, que lo que planteaba Darwin era correcto, pero claro, este árbol que tenemos aquí, como veis, las dos figuritas del Homo, pues son un hombre y una mujer. La diferencia entre lo que sabemos y lo que creemos y lo que él planteaba es que él veía un continuo también, vamos evolucionando a través de la historia, desde un ancestro o un antepasado común, y cada vez vamos siendo más complejos, y para él complejidad era perfección, pero las mujeres no estaban al mismo nivel, en el mismo escalón que el hombre. Las mujeres estábamos en un escalón ligeramente inferior, ¿no? Y eso lo refleja un comentario que viene a continuación y que recoge en el fondo pues, el tiempo en el que vivía Darwin, ¿no? A pesar de esa mente prodigiosa, pues estaba sometido, como el resto de sus coetáneos, a todos los estereotipos, a todos los sesgos sociales y culturales de esa época, del siglo XIX, ¿no? Y mediante eso nos parece increíble que pudiese suceder, ¿no? Con toda esa mente tan capaz que tenía, pero la influencia que tiene el medio ambiente a la hora de plantear
tus propias ideas, pues le llevó a establecer que había diferencias entre hombres y mujeres, de forma que en ese continuo nosotras estábamos en un escalón más bajo. Lo que venía a decir es, los hombres superan a las mujeres en valentía, energía, agresividad y en las facultades intelectuales de abstracción, razón e imaginación. Y estas son palabras textuales, también sacadas de una de esas publicaciones. Se admite por lo general que en las mujeres están más fuertemente marcados que en los hombres los poderes de percepción, intuición rápida y quizás de imitación. Pero al menos alguna de estas facultades son características de las razas inferiores y por tanto de un estado pasado e inferior de civilización. Es decir, que nos colocaba en esa escalera debajo de los hombres y, por supuesto, a las razas inferiores, pues debajo de las mujeres, ¿no? ¿De las mujeres qué mujeres? De las mujeres europeas, occidentales, de la sociedad victoriana del siglo XIX, ¿no? Es decir, que había una gradación entre la raza blanca y el resto de las razas. Que ellos creían en la existencia de las razas. Las razas, ya sabéis que, lo habréis oído, como característica biológica no existe, no hay diferencias raciales entre los diferentes individuos, son más bien étnicas. Como concepto cultural sí, y todavía se admite que la gente pueda decir raza negra y raza blanca, pero ya está hablando de otras cosas, es como etnias esas razas, lo que sexo es a género, un poco iría por ahí la cosa, ¿no? Esto que nos lleva a los estereotipos de lo masculino y lo femenino, vienen de esa época, se usaban en esa época y se han seguido usando durante muchísimo tiempo en el siglo XX. Estereotipos de qué es masculino y qué es femenino. Los machos son activos, competitivos y promiscuos. Las hembras son pasivas, tímidas, criadoras y cuidadoras. Los cerebros de los hombres son más grandes que los de las mujeres, eso lo habréis oído muchas veces, ¿no? Las mujeres son, en promedio, peores que los hombres en matemáticas o en razonamiento espacial. Estereotipos que se ha demostrado que son falsos. Hay muchas investigaciones en diferentes disciplinas que nos llevan a no hay diferencias significativas entre los tamaños de los cerebros de mujeres y hombres. El peso y el tamaño del cerebro no están relacionados con la inteligencia. Están más bien relacionados con el tamaño corporal, ni el tamaño del cráneo. Es decir, nos vamos a encontrar hombres y mujeres con cerebros pequeñitos, muy inteligentes, y hombres y mujeres con cerebros muy grandes, muy inteligentes, y lo contrario. Es decir, que no hay una relación entre tamaño y nivel de inteligencia. Existen pocas diferencias, además, psicológicas entre los sexos, y cuando existen se deben probablemente a la cultura y no a la biología. También por muchos estudios que se han hecho, pues con niños recién nacidos, en los primeros hasta los 2 años de vida, y con otras sociedades, no las sociedades occidentales de los países desarrollados, sino con otras sociedades de Amazonía o de la Polinesia o de África, y no hay diferencias básicamente psicológicas. Que las mujeres sean menos promiscuas que los hombres tampoco se sostiene en base a muchas investigaciones. Y es la sociedad la que determina, la que nos impone si somos promiscuos o no. Si a cualquiera de nosotras nos dicen que eres una promiscua, pues probablemente no nos gustará nada. Si lo oímos de un hombre, probablemente no nos parecerá tan malo, ¿no? Bueno, pues esas cosas son las que acaban un poco estableciéndose como una especie de mito, que nos lo acabamos creyendo, pero cuando se llega a profundizar a través de diferentes investigaciones, pues se encuentra que no hay grandes diferencias. Es la sociedad la que determina esas diferencias. Y por lo tanto, finalmente, el dominio ese masculino y el patriarcado que define ese dominio masculino no están determinados por la biología. Y también nos vamos a encontrar muchas sociedades humanas en el mundo que no están influidas por todos estos aspectos culturales en los que dominan las mujeres o dominan los hombres, en función de pues, las características un poco culturales de esa sociedad, ¿no? Una cosa muy interesante, que nos va un poco ya a pasar a la segunda parte. Espero ir un poquito más rápido ahora. Darwin mantuvo correspondencia con muchas mujeres, con muchas personas, con miles de personas. Hay muchísimas cartas, mucha correspondencia recogida, y una de ellas es una sufragista norteamericana, que es Caroline Kennard, que le escribió muy preocupada porque en una reunión en la que había estado alguien había dicho que el que las mujeres sean inferiores a los hombres pues estaba basado en argumentos, una base científica que procedía de las publicaciones de Darwin.
Entonces ella, preocupada, pues le escribe diciendo, esto no puede ser posible, no es posible que alguien como usted pueda llegar a una afirmación como esa. Por favor, dígame que no es verdad y ayúdeme a rebatirlo, ¿no? Entonces él le contesta diciéndole, la cuestión a la que hace usted referencia es muy compleja. Opino que si bien las mujeres suelen superar a los hombres en cualidades morales, intelectualmente son inferiores a los hombres. Entonces, cuando ella se encontró con esa respuesta, le escribió una segunda carta en la que le decía, espere a que el entorno está entrecomillado también, espere a que el entorno de las mujeres sea similar al de los hombres, a que tengan las mismas oportunidades antes de juzgarlas intelectualmente inferiores, por favor. Y a partir de ahí ya se cortó la correspondencia. Y efectivamente ya tenía razón, o sea, estamos hablando del siglo XIX y claramente el movimiento sufragista, que sería pues, el movimiento feminista, el inicio del movimiento feminista, pues fue fundamental para darnos esas oportunidades que demuestran que somos intelectualmente tan capaces como pueden ser los hombres. Tenemos que pensar que no es hasta precisamente finales del XIX y principio del XX cuando nos concedieron el derecho al voto. El primer país, que no mucha gente lo sabe, que reconoció el derecho al voto y a ser votadas de las mujeres fue Nueva Zelanda, en 1893. A él le siguieron algunos países europeos, también Estados Unidos, y en nuestro caso se aprobó en el año 1931, aunque se votó por primera vez en el año 1933. Es la primera vez que las mujeres pudieron votar en unas elecciones generales en la época de la Segunda República. Es el movimiento sufragista realmente y toda la presión que hacen las mujeres de la época, de finales del XIX, al que debemos estar agradecidas todas las mujeres, porque ellas son las que estuvieron en el inicio peleando por conseguir estos derechos y por darnos oportunidades. Y las oportunidades pues fueron llegando. Y os pongo en esta diapositiva la distribución en niveles educativos de los 27 de la Unión Europea, está ya fuera Inglaterra, Gran Bretaña ya está excluida, son datos del año 2020. Las mujeres ahora mismo representan en estudios terciarios, que es universidad y la FP de grado superior, el 35,2% de la población de edades entre 25 a 64 años. En esa franja muy amplia de edad, de 25 a 64, en la Unión Europea la media es un 35,2, los hombres un 30,4. Estudios secundarios no obligatorios, bachillerato, 44,4, 48,1. Y en primaria y niveles bajos de secundaria, que sería el equivalente a la ESO nuestra, 20,3 mujeres, 21,6 los hombres. Esos números son más altos porque, claro, os superamos en el nivel superior, ¿no? En este 35,2. De ahí salen esas diferencias de que estos numeritos de aquí sean un poco más bajos en el caso de las mujeres, ¿no? Es decir, que la situación actual es 2020, derecho al voto en todos esos países europeos, nórdicos, centro Europa, años 20, años después de la Segunda Guerra Mundial. En casi todos ellos se llegó al derecho al voto. En este siglo, de 1920 a 2020, esa es la situación. Situación que no era así en España, porque hasta el año 1910 no se nos autorizó a ir a la universidad, con una real orden, que sería el equivalente a un real decreto, que curiosamente se publica el 8 de marzo. O sea, es una coincidencia histórica. En España, el 8 de marzo de 1910, por un real decreto, real orden, se autoriza ya a que las mujeres puedan matricularse en igualdad de condiciones que los hombres en las universidades. Y en el año 1935, es decir, pues, justo un poquito antes de la Guerra Civil, había ya 2.000 mujeres en la Universidad Española, en las universidades españolas, que eran prácticamente todas públicas en aquella época. ¿Cuál es la situación actual? Pues en esta gráfica que tenéis ahí, que son datos que he sacado del Instituto Nacional de Estadística, de su página web, es cómo va evolucionando desde el año, que son los datos que tienen segregados por sexos, desde el año 85 hasta el 2000. En el año 85, en el curso 85-86, pues prácticamente ya son iguales, el número de hombres en azul y mujeres en naranja.
va subiendo el total de alumnos matriculados en la universidad y, como veis, pues poco a poco se va produciendo un incremento de las mujeres que van sobrepasando a los hombres. Si nos vamos a los últimos 6 años, hasta el curso académico 2021, es decir, no está incluido este, pero hasta el curso pasado, lo que vemos es la misma tendencia, más o menos estabilizado el número de alumnos y, sin embargo, crecen ligeramente las alumnas, de forma que, insisto, número total de alumnos matriculados, 56,1 mujeres, 43,9 hombres, en el caso concreto de España. Es decir, que estamos por encima de la media de mujeres de la media europea. Sin embargo, ¿qué nos encontramos cuando analizamos el número de matriculados por diferentes ramas de la enseñanza? En este curso, en el último curso que os comentaba, donde estamos ya en un 56%, pues nos encontramos que las chicas, las mujeres en naranja, son mayoría en ciencias sociales y jurídicas. En ciencias sociales están pues todo lo que os queráis imaginar, economía, administración de empresas, geografía, sociología, todas estas. También somos mayoría o son mayoría en ciencias de la salud, medicina, veterinaria, las enfermerías, etcétera, odontología. En ciencias naturales y matemáticas, como veis, el número absoluto de matriculados es bastante bajo, que esa es una preocupación que existe en este país y en otros países, ¿no? Ciencias naturales y matemáticas son pues, física, química, geología, biología. Y los números son iguales, pero esto despista un poco, porque en matemáticas y en físicas hay muchas menos mujeres matriculadas y, sin embargo, en biología son mayoría, son más del 60%. Es decir, que hay una distribución un poco desequilibrada, dependiendo de las ramas, ¿no? Pero lo que quería enfatizar aquí era esta diferencia, cómo en ciencias de la salud somos son más de 2/3 las mujeres, y sin embargo en ingenierías y en arquitectura pues se invierte. Son pues alrededor, no llegan al 30% en algunas ingenierías, y en ingeniería informática en concreto no llegan ni al 20% las alumnas matriculadas en estas carreras, ¿no? Y esto pues es un problema, porque claro, no solamente es que las profesiones que van a desarrollar van a ser una minoría de mujeres las que van a participar, sino que además las investigaciones que se desarrollen en todas esas ramas de conocimiento, pues tampoco van a intervenir las mujeres. Y lo que sí que está claro es que hay algunos problemas que no te preocupas o no piensas en ellos mientras no perteneces a un sexo o al otro. Yo pensaba estos días en la situación de Ucrania, quería haber recordado antes un poco la paradoja, ¿no?, de que estemos aquí hablando de estas cosas mientras hay gente que está en la situación en la que está. Pues en muchos días pensaba en la situación de todas estas ucranianas que vienen con los niños pequeños, ¿no? Niños pequeños que algunos de ellos están en edad, pues como sabéis, todavía de llevar pañales, o ellas en edad reproductiva todavía tienen la regla. ¿Cuál es la situación de estas mujeres en esas condiciones de huida para cosas tan básicas como la higiene personal propia o la de sus niños, ¿no? Aparte de la alimentación, que por supuesto también. Entonces, esas cosas, cuando hablas con hombres, pues por supuesto que hablamos de los bombardeos, y hablamos de la destrucción masiva, y hablamos de las noches y de tantas cosas, pero claro, a vosotros no se os ocurre pensar cómo resolver el problema de los pañales de los niños, ¿no? En esas pequeñas maletitas y mochilas que llevan, cuando llevas un bebé que sabes que le tienes que cambiar cada 3 horas o cada 4 cuando son muy pequeños, ¿no? En esas cosas normalmente no pensáis, o sea, pensamos nosotras porque probablemente pues, bueno, lo hemos vivido mucho más de cerca e intensamente el problema, ¿no? Y si os hablo de la regla ya, pues ¿qué os voy a decir? Por eso es importante que haya los dos géneros en todo tipo de actividades. Por eso es importante que en ciencias de la salud, en la que fundamentalmente está enfocado el cuidado de los demás, pues haya más hombres. Hay, como sabéis, en enfermería prácticamente todos son chicas, ¿no? En las carreras, y por supuesto en los hospitales y en los centros de salud cuando necesitamos asistir, pues la mayoría son mujeres, ¿no? Hay muy pocos hombres. ¿Qué os voy a decir ya pues, de otras disciplinas, como por ejemplo la formación de los niños? En las facultades de formación de profesorado y educación, la mayoría son chicas, hay muy pocos chicos, ¿no? Y si es, por supuesto, graduados de educación infantil, pues ahí ya prácticamente están desaparecidos. Son casos extraordinarios de chicos que van a estudiar eso, ¿no?, para trabajar en escuelas infantiles. Es decir que
es necesaria la presencia, pero de los dos sexos, o sea, tanto de uno como de otro, en actividades en las que normalmente hay un desequilibrio muy grande a favor de uno o a favor de otro. Y ya os voy a comentar pues, un par de ejemplos. En el caso de la investigación biomédica, y bueno, ahí está Katalin Karikó, la he puesto ahí en homenaje, es una de las investigadoras, es húngara, una de las investigadoras implicadas en la generación de las vacunas de ARN. Emigró desde Hungría a Estados Unidos y prácticamente toda su carrera profesional la ha desarrollado allí, y el año pasado con otros investigadores recibió el Premio Princesa de Asturias. Y bueno, pues un poco en homenaje a ella la he incorporado ahí. En investigación biomédica, inclusión de las mujeres en los ensayos clínicos. A nivel histórico estábamos totalmente excluidas. Quienes más han trabajado, por supuesto, y la industria farmacéutica hace 30 o 40 años estaba en Estados Unidos centrada y en Centro Europa, Alemania y Suiza, estábamos excluidas, y estábamos excluidas en la edad reproductiva, porque podíamos estar gestando un feto, pero además podríamos estar gestando sin saberlo. Por lo tanto, no era solamente excluir a las embarazadas, sino a cualquiera que estuviese en edad reproductiva, ante la posibilidad de estar embarazada y que te diesen pues, una medicación en un ensayo clínico que tuviese efectos para el feto. Es decir, que estuvieron excluidas las mujeres en edad reproductiva. Con la llegada de la crisis del SIDA, se incorporaron, se dieron cuenta de que había que dar acceso a las mujeres a los ensayos clínicos, y en los años 90 ya pues, prácticamente todo el mundo tenía claro que había que incorporarlos en base a los principios de la bioética, a dos de ellos que os comentaba antes, el de beneficencia, maximizar cualquier posible beneficio a todos los géneros y minimizar cualquier posible daño, y además de justicia, distribución equitativa de los beneficios y también las cargas, cuando las hay de una investigación, ¿no? En España la Ley de Igualdad ya incorpora, del año 2007, incorpora algunos artículos en los que se dice que hay que fomentar la investigación científica que atienda las diferencias entre hombres y mujeres. En uno de sus preámbulos lo comenta. Además, en la Ley de Igualdad se incorporan unas modificaciones de la Ley General de Sanidad del año 86, la que llaman Ley Lluch, ¿no?, de Ernest Lluch, y se hacen unas modificaciones, se incorpora un artículo que insiste también, se modifica uno, que es el 15, se dice, lo he dejado en negrita, atendiendo las diferencias entre mujeres y hombres, investigación científica, y se incorpora este último, que también hace referencia a los datos contenidos en registros, historias clínicas, encuestas, estadísticas, análisis de género, incluyendo siempre que sea posible su desagregación por sexo, ¿no?, hombres y mujeres. Con el paso del tiempo, de estas recomendaciones de hay que fomentar, hay que incorporar, se pasa ya a una obligatoriedad. Se observa en la legislación canadiense, norteamericana y también en Europa. A través de programas de investigación europeos se va incorporando lo de hay que incorporar, a su vez, a la mujer en los estudios, no solamente en los ensayos clínicos, sino en cualquier estudio, en cualquier investigación. Y el programa actual de la Comisión Europea de financiación a través de proyectos que proceden de Europa, de la investigación, que se denomina Programa Horizonte Europa, que va del 2021 al 2027, ahí ya es obligatoria. Es decir, los equipos, los grupos que presentan proyectos están obligados a, en el proyecto, incorporar el análisis de sexo y género en todo el desarrollo del proyecto. El diseño del estudio, cómo van a recoger y analizar los datos, cómo van a establecer las conclusiones, etcétera. ¿Por qué se ha hecho todo esto? ¿Por qué ha pasado de esas recomendaciones a que sea obligatorio? Porque lamentablemente, si dejamos en manos de los investigadores y de los grupos la iniciativa de hacerlo o no hacerlo, nos encontramos con los datos que tenéis aquí, que reflejan un artículo que se publicó en el año 2012, que recoge esta investigadora norteamericana en una investigación y ciencia, en la revista Investigación y Ciencia. Lo que hace es analizar, en ese artículo del año 2012, al que ella hace referencia, pues lo que hacían era analizar cuántos ensayos clínicos relacionados con enfermedad coronaria habían incorporado datos de hombres y datos de mujeres, datos de uno o de los dos. Y esto fue lo que se encontraron, pues que el 83% de todos los ensayos que van del año 92 hasta el año 2011, en el 83% de los ensayos clínicos relacionados con problemas cardíacos,
no estaban incluidas las mujeres. Por lo tanto, solo en el 17% sí que estaban incluidas, hombres y mujeres. En España, para que os deis cuenta de la relevancia que tiene el hacer estos ensayos, esos análisis, incorporando la variable sexo y género. Nos vamos a las causas de muerte más frecuentes por género en España, cuando desagregan los datos por género, no son muy diferentes de la de otros países de nuestro ámbito económico, pues desde Alemania, Francia, Estados Unidos, los datos son muy parecidos. Solamente voy a hacer énfasis en estos dos grupos del final. Estos dos grupos, como la letra es muy chiquitita, os digo, tumores y lo último son enfermedades del sistema circulatorio. Son las causas de muerte más frecuentes en España, tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, tumores, cáncer, predominan los hombres, es más frecuente que mueran por cáncer, por tumores, y en las mujeres la enfermedad cardiovascular, que yo cuando lo he comentado con algunos familiares y amigos, se sorprendían, no se podían imaginar que las enfermedades cardiovasculares fuesen un problema nuestro, porque siempre los conocidos que han fallecido por infarto generalmente han sido hombres, no han sido mujeres, ¿no? Y es que efectivamente por infarto se mueren más los hombres, por infarto, pero por ictus, por ejemplo, que también es un problema del sistema circulatorio, nos morimos más las mujeres. Y en esta figura tenéis pues esa diferencia. Esas barras que aparecen aquí pues son diferentes enfermedades relacionadas con problemas, patologías del sistema circulatorio, y en el caso del infarto, que es esto que estoy señalando, pues mayoritariamente mueren más hombres por infarto que mujeres. Sin embargo, insuficiencia cardíaca, cuando el corazón está debilitado, no bombea bien, etcétera, etcétera, se mueren más mujeres que hombres. Lo mismo sucede con algunas otras enfermedades, que hay una clasificación amplia, y la más relevante, creo yo, que es que tampoco lo sabemos en muchos casos, yo no lo sabía hasta que no estudié estos datos, que las enfermedades cerebrovasculares, entre las que estaría el ictus, pues se mueren más mujeres que hombres. Es decir, que es un problema importante. Hay que saber cómo identificar el problema y cómo tratarlo, en el caso de que seas hombre o que seas mujer. Si os vais a Google y ponéis infarto y seleccionáis imágenes, como sabéis, tiene todo, lo que sea, noticias, imágenes, os sale esto. Es decir, más imágenes masculinas que femeninas, algunos esquemas, dibujos de estructura del corazón, pero tanto las masculinas como las femeninas, ¿qué están haciendo? Con la mano en el lado izquierdo, encima de donde está el corazón, o incluso a veces desplazada un poquito hacia el brazo, tanto ellos como ellas, el pecho y hacia el brazo. Volvemos a ser, os decía antes, las diferencias de la ciencia del 19 y la invisibilidad en el 20 y en el 21. Hay estudios hechos. En los años 80 y en los años 90 estudiaron las diferencias en cómo se presentaban los síntomas de las enfermedades cardiovasculares en general. ¿Y qué se encontraron? Que entre los 45 y los 64 años las mujeres presentaban 2 veces más infartos de miocardio silentes. Silentes son los que no te avisan, los que no te están diciendo que me duele el brazo o me duele el pecho, ¿no? Pues presentaban 2 veces más que los hombres. Luego esa diferencia iba disminuyendo y a partir de los 75 no había diferencias. Se morían igual los hombres que las mujeres. Las mujeres que llegaban a los hospitales con dolor torácico recibían menos procedimientos de diagnóstico y tratamientos que los hombres. Y en los 6 meses posteriores al primer infarto, la mortalidad era mayor en ellas, el 66% de las que habían sufrido un infarto frente al 33% de ellos. Son datos, como os digo, de los 80 y 90, es decir, que no es hace tanto tiempo. ¿Qué sucedía? Pues que este fallo cardíaco, un fallo pues provocado por diferentes causas, no detectadas a tiempo, pues provocaba una elevada mortalidad en las mujeres. Elevada mortalidad por un mal diagnóstico. ¿Y un mal diagnóstico por qué? Pues porque los síntomas no son los mismos. No todas las mujeres tienen un infarto experimentando ese dolor torácico en el brazo izquierdo. Tenemos diferencias, somos diferentes en muchas cosas. Somos diferentes en, por ejemplo,
cómo formamos la famosa capa lipídica por el interior de los vasos, que es lo que se llama aterosclerosis. En las mujeres jóvenes se da, cuando hay problemas de este tipo, lo que llaman los médicos aterosclerosis difusa, es decir, se va cerrando, pero a lo largo de todo el vaso, por ese depósito del lípido en la parte interna del vaso, se va estrechando la luz del vaso y eso hace que circule peor, obviamente, la sangre y consecuentemente pues, se pueden producir problemas de insuficiencia de oxígeno en el tejido muscular del corazón y el fallo cardíaco del tipo que sea posterior. En los hombres y en las mujeres mayores, lo que se observa son las estenosis localizadas, es decir, esos estrechamientos de los vasos que dan lugar pues, a los problemas ya graves y serios de infartos, ¿no? Eso es observable si se te hacen pruebas, te hacen las famosas pruebas de contraste para ver cómo están en el estado de tus arterias, pero muchas mujeres de estos años que os decía, de las décadas de los 80 y 90, que pasaban por dolor torácico en el hospital, pues muchas días es que ni siquiera les hacían las pruebas de contraste para saber qué estaba sucediendo. Y cuando se las hacían, el hecho de que no se observasen estas estenosis localizadas, pues descartaba la posibilidad de que pudiese producirse un infarto, o que fuese inminente un infarto, ¿no? Es decir, que la conclusión es que esas diferencias llevaron a infravalorar, infradiagnosticar la posibilidad de que se pueda producir un fallo cardíaco, que puede ser en algún caso pues, terminante, y por eso, esos datos que os decía antes, de ese rango de los 45 a los 64 años. Y lo que no sabe mucha gente, y hasta hace no tantos años, incluso dentro de la clase médica, tampoco se tenía muy claro, que eso es lo paradójico, es que los síntomas del infarto de miocardio son diferentes en hombres y en mujeres. Compartimos bastantes cosas, es decir, en el 75% de los casos las mujeres tienen dolor de pecho, los hombres es un 80%. El dolor que se extiende hacia el brazo y el cuello es un 57,3% en las mujeres, un 49,7% en los hombres. Pero es que en las mujeres aparece algo muy frecuentemente que es la dificultad para respirar, las náuseas y vómitos, y que el dolor a veces no se va hacia el brazo, sino que irradia hacia la espalda, entre los omóplatos. Y esos son síntomas, unidos a los demás, de la posibilidad de que se esté produciendo un infarto, ¿no? En el caso de las mujeres. Es decir, que habrá un grupo de mujeres que a lo mejor esa diferencia, ese 25%, que nunca tienen dolor de pecho, que a lo mejor se manifiesta con ese dolor, náuseas, fatiga, dolor que irradia hacia la espalda. Ese porcentaje de 25, un 30%, pues son a lo mejor mujeres infradiagnosticadas que en último término pues a lo mejor forman parte de ese grupo de personas que fallecen cuando no es aparentemente un infarto lo que tenían los médicos delante, ¿no? Conclusión, se necesita conocer, investigar en qué se basan nuestras diferencias. Si no conocemos las diferencias no vamos a poder saber cómo identificar los síntomas de una patología o de otra en un género o en otro. Y vamos ahora a otra enfermedad, el segundo ejemplo que os quería poner, que es la osteoporosis. En la osteoporosis se la llama la epidemia silenciosa porque no avisa, no duele, se va desarrollando poco a poco y en un momento determinado se manifiesta en que ante una caída pues, se produce una rotura y que si la edad de la persona ya pues, es relativamente alta, supondrá dificultades para recuperar a esa persona a un estado funcional de caminar y hacer una vida normal, ¿no? Por eso es epidemia silenciosa. Fundamentalmente se produce un cambio en la estructura, esto es como un corte que se diese a un hueso, un cambio en la estructura del hueso, esto sería un hueso normal, un hueso con osteoporosis, es un hueso como más esponjoso, ¿no? Tiene menos densidad ósea, lo que pasa es que se mineraliza más débilmente, los depósitos de fosfato cálcico y otros minerales disminuyen, aumentan las fracturas, principalmente ante las caídas, ¿no? Es que según he leído, eso que a veces hemos también oído, de que tiene osteoporosis y entonces de repente se le fragmentó lo que sea, la cadera y se cayó, pues según los médicos eso no es así, o sea, te caes y al caerte pues se te rompe la cadera, se te rompe la cabeza del fémur o se te rompe la muñeca, ¿no? Pero no es que la osteoporosis provoque la caída, ¿eh? La caída es pues la que provoca más bien la ruptura y punto, ¿no? Pues
¿Qué sucede? ¿A quién afecta la osteoporosis? Pues resulta que afecta sobre todo a las mujeres, que tienen aquí en estos símbolos negros, a lo largo de la vida, que tenéis aquí, los grupos de edad. Durante la adolescencia, a los chicos también aumenta, si lo comparamos con las chicas, la frecuencia de casos de osteoporosis, es fundamentalmente porque es el periodo de crecimiento, están creciendo los huesos a lo largo, a lo ancho, pero la mineralización no va al mismo ritmo, entonces tienen huesos relativamente frágiles y además género, mucho más activos, entre comillas, más riesgo en los deportes y en las actividades que hacen y por lo tanto más posibilidades de tener fracturas, ¿no? Más o menos luego hay un periodo largo en el que no hay tantas diferencias, baja la incidencia en los hombres, empieza a subir en las hembras a partir de la menopausia. En la caída en los niveles de estrógenos pues provoca una desmineralización del hueso y aumentan las fracturas en el caso de las mujeres, pero como veis, a partir de los 75 a 84 años, a partir de ese momento, pues las fracturas en los hombres provocadas por la osteoporosis también van a ser frecuentes, porque la incidencia de la enfermedad silente también se manifiesta en los hombres. Y lo que es importante señalar es que, aunque el riesgo sea mayor para nosotras, en general, en todo ese rango de edades, una de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres sufrirá una fractura ósea después de cumplidos los 50 años, es decir, es más riesgo para nosotras que para vosotros. Sin embargo, las caderas, 1 de cada 3 fracturas se producen en los hombres, es decir, que en la fractura de cadera ya no hay tanta diferencia, sigue habiéndola, pero ya no hay tanta. Y el riesgo de fallecer por una fractura secundaria a la osteoporosis, sobre todo en hombres muy mayores, pues implica un riesgo de muerte mayor que en las mujeres. La recuperación y las complicaciones secundarias probablemente que surgen hacen que la frecuencia de mortalidad o la mortalidad asociada a esas fracturas en hombres mayores sea más alta. Por lo tanto, la conclusión, es se la considera una enfermedad femenina, asociada sobre todo a haber pasado ya la menopausia, y por lo tanto está infradiagnosticada en los hombres, porque en nuestro caso, pues todos los controles, que bueno, en la mayoría de los casos y cada vez más se van haciendo, controles de la densidad ósea a través de las densitometrías fundamentalmente, pues van evaluando y además existen tratamientos compensatorios, se va controlando un poco también la dieta, la ingesta de calcio, la vitamina D, etcétera, etcétera. Pero como se considera una enfermedad femenina, no se diagnostica o se infradiagnostica en los hombres. Es decir, que en este caso los perjudicados son, como veis, el otro género. Y ya para acabar, muy rápido, os decía antes que tenía unos ejemplos de ciencias de la salud o investigación biomédica y otros en otro ámbito muy diferente, que es la planificación urbana. Para que veáis lo importante que es también hacer perspectiva de género en la investigación en temas asociados a la planificación urbana. Y lo que tenéis aquí es un ejemplo muy estudiado, que es cómo en los reasentamientos que hicieron en Brasil de las favelas, de la gente que vivía en las favelas, a nuevos barrios, pues surgieron grandes e importantes problemas que afectaron sobre todo a las mujeres. Para, se decía, blanquear en parte pues, determinadas zonas de las grandes ciudades, la gente que vivía en las favelas pues, se la sacó de allí, ¿no? Se la llevó a casas que formaron parte de un programa en el que pusieron los brasileños, fue además en la época de Lula, pusieron muchísimo dinero. El programa se llamaba Minha Casa Minha Vida y se ha desarrollado en muchas ciudades de Brasil, pero fundamentalmente pues, en Río de Janeiro, que era donde en el 14 fue el Mundial y en el 16 las Olimpiadas. ¿Qué sucedió? Que la gente que estaba en las favelas, en algunas de las favelas de Río de Janeiro, que fue trasladada, os pongo aquí, pues muchas de ellas, por poneros un ejemplo, a esta localización que se llama Campo Grande, que está a más de 30 kilómetros de la zona central de Río de Janeiro, pues lo que se encontraron en esa transición a vivir en otra zona es que la mayoría de las viviendas estaban además a media hora andando de las estaciones de metro o de tren más cercanas. Si trabajaban en Río de Janeiro, pues tenían que hacer unos desplazamientos de transporte público, en la mayoría no tenían coche, transporte público, con recorridos que a veces suponían hasta más de 3 horas, considerando el desplazamiento a pie más transporte público, para trabajar en áreas centrales o del norte de Río, toda esta parte superior y la parte esta central,
en las que trabajaban la mayoría en el servicio doméstico, en casas de renta media alta y alta. Es decir, que para desplazarse a estos sitios pues tenían que emplear muchísimas horas, problema importante. Pero además estos nuevos barrios se habían diseñado sin los servicios necesarios, sin colegios, sin guarderías, sin suficientes, porque aparte de las nuevas casas, pues esas pequeñas ciudades también tenían más población que vivía ya previamente, ¿no? Servicios sociales insuficientes, tanto educativos como de todo tipo asistencial. Y perdieron algo que tenían en las favelas, que era el apoyo intergeneracional. Muchas de estas familias están constituidas por un adulto que suele ser una mujer mayoritariamente, más hijos, a veces procedentes de diferentes parejas, y abuelos y abuelas. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que el apoyo familiar, algunos de los familiares más ancianos no se desplazaron, se quedaron con otros hijos en otras localizaciones, ese apoyo intergeneracional lo perdieron. El intergeneracional y también el apoyo pues, de la propia comunidad, que en el caso de las favelas, a pesar de las condiciones, pues existía esa cooperación entre unidades familiares con los niños y con los mayores, ¿no? Perdieron todo eso y además se tenían que desplazar hasta 3 horas en algunos casos para poder trabajar. Es decir, que es lo que se denominaría una planificación urbana sin, como os ponía en la anterior, sin perspectiva de género. Hay que analizar eso desde una aproximación multidisciplinar. Tienen que estar implicados los ingenieros civiles, que serían nuestros ingenieros de caminos, los arquitectos, los sociólogos, los antropólogos sociales, los economistas, y ver cuáles son las características de esas poblaciones, cuáles son sus necesidades y qué les vamos a ofrecer, ¿no?, a cambio. Es decir, que el drama humano que se ha generado con todas estas reasentamientos o relocalizaciones de todas estas familias, que en el caso pues, de alguna de las favelas de Río fueron hasta 38.000 personas desplazadas hacia estas poblaciones periféricas, ¿no?, las ciudades dormitorio, pero que dormitorio con, como dicen en algunas de las entrevistas que les hacen los sociólogos, dormitorios de habitaciones en las que estamos 3 o 4 en 6 metros cuadrados, ¿no? Es decir, que tampoco es que reuniesen las condiciones habitacionales para el tipo de familia, muchas veces numerosa, que constituían, ¿no? Como contrapartida, no siempre se hace todo tan mal, pero claro, y no solo es una cuestión de dinero, en Brasil se invirtió muchísimo dinero en este programa, ¿no? Como contrapartida, la ciudad que llaman de las mujeres trabajadoras, que es Viena. Yo hasta hace poco no era consciente de que Viena era una ciudad para vivir las mujeres. Llevan desde los años 90 con gobiernos socialdemócratas, con muchas mujeres implicadas en todos estos temas de planificación urbana y están haciendo muchos desarrollos urbanísticos con perspectiva de género, analizando qué tipo de gente va a habitar esas viviendas, analizan los desplazamientos que hacen en el espacio urbano, hombres, mujeres, hombres con niños, mujeres con niños, sin niños, y horas que emplean en el trabajo remunerado, no remunerado, en el cuidado de los niños. Analizan todo esto y ven que 2 de cada 3 desplazamientos por ocio los realizan los hombres. 7 de cada 10 desplazamientos a pie los realizan mujeres. Y además el trabajo a tiempo parcial en las mujeres es más frecuente en los países centroeuropeos, en Austria también, y las horas semanales de cuidado y de trabajo en el hogar, el trabajo no remunerado en el hogar, en las mujeres es de 54 horas semanales frente a 24 horas de los hombres. Entonces, lo que diseñaron, y ya llevan varias fases, viendo los patrones que os comentaba de desplazamiento, como los hombres normalmente o van directos al trabajo o a lo mejor hay una pequeña transición de alguna actividad propia, quedar con alguien o hacer alguna cosa a la ida o a la vuelta. Las mujeres, si son mujeres que no tienen cargas familiares, pues o van directamente al trabajo o hacen paradas para compras o para actividades propias, pero las mujeres que trabajan y además tienen hijos o tienen dependientes de mayor edad, pues se dedican a hacer todo este tipo de historias a lo largo del día, ¿no? Me voy a actividades de cuidado, llevo a los niños al colegio, a la guardería, luego me voy a ver a mis padres, echo una mano, me vuelvo, hago no sé qué, me voy a comprar, vuelvo, y media jornada de trabajo laboral, ¿no? Lo hicieron para pues, una serie de personas, hicieron un estudio sociológico bastante amplio e interesante. Y el resultado fue lo que se llama estos complejos, que es algo así como
trabajo para las mujeres, vivienda, trabajo, mujeres o algo así, traducido del austríaco. Son complejos en los que se parecen en mucho a muchas de las cosas que tenemos aquí, pero han incorporado muchas más zonas comunes, pero dentro de lo que es el complejo también tienen escuela infantil en muchos casos, tienen asistencia para mayores, hacen lo que denominan, aparte de las necesidades de cuidadoras y el hacer conciliable la vida familiar y el trabajo a través de ese soporte mediante asistencia para los niños, guarderías y demás, es que están orientadas de forma que no hay zonas de día y zonas de noche, sino que están alternadas las cocinas y los salones para que desde cualquier posición interior o exterior siempre haya gente que puede ver, simplemente porque estás en la ventana, qué está sucediendo fuera o qué está sucediendo dentro. Siempre hay alguien, podría haber alguien que ve lo que pasa fuera o dentro. No estamos todos dentro por la noche en los salones y durante el día todos hacia la parte de fuera, que es donde dan las cocinas. Van alternando para dar visibilidad a las zonas, tanto interiores como las zonas de acceso a estas comunidades, con un objetivo, la seguridad, sobre todo la seguridad para las mujeres a determinadas horas del día. Y esta era un poco el final de lo que quería comentaros y lo voy a dejar aquí. Solamente os pongo al final como un pequeño resumen del valor que tiene la incorporación de estas variables sexo y género en investigación científica y tecnológica. Y es la investigación y los resultados van a ser más rigurosos, más precisos, menos errores. Por otra parte, vamos a evitar, o al menos reducir, si no evitar, sesgos y estereotipos que nos perjudican a ellos y a ellas. Y además, todo esto contribuye a la equidad social, no solamente en el último ejemplo que os he puesto, sino en todo lo que hemos visto antes de investigación en biomedicina o en ciencias de la salud. El garantizar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, entre ellos el derecho humano a la ciencia, que muy poca gente sabe, que es uno de los artículos, en uno de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, pues el artículo 27 es el de reconocimiento del derecho humano a la ciencia y a sus aplicaciones, a cualquier actividad científica y a las aplicaciones que derivan de ese conocimiento, ¿no? Entonces, si queremos esa equidad, es decir, igualdad de oportunidades y justicia para todos, pues hay que hacer una investigación que contemple pues, a todos los individuos que constituyen los seres humanos, sean del sexo o del género que sean. Y como lo vais a tener colgado en el vídeo, ¿no? Pues os dejo algunos de los libros que para mí han sido un referente. Son libros de divulgación, ¿eh? No son libros duros de leer porque tengan un componente científico muy alto. Quizá alguno, el último, el de las mentiras científicas sobre las mujeres, quizá tiene un componente científico un poquito más serio, pero los dos de la izquierda, que son de dos mujeres inglesas, las dos segunda generación de padres que desde la inmigración llegaron a Inglaterra, Inferior y La mujer invisible, pues son unos libros fantásticos para introducirse en este tipo de problemas para aquellos y aquellas interesados. Y dos webs españolas, Mujeres Conciencia, de la Universidad del País Vasco, que tiene artículos de divulgación científica a la vista del título, pues os imagináis, contribuciones de mujeres sobre todo, y luego una revista de la Universidad de Valencia, que es Metode, que está muy bien y también dedica de vez en cuando especiales a problemas relacionados con el género. Tanto para los que estáis aquí como para los que estáis conectados al canal, pues seguramente que habrá, sobre todo los más jóvenes, que a lo mejor encuentran interés en alguno de estos libros. Y nada más, daros las gracias y cualquier pregunta que tengáis, pues nada, adelante. Me ahogo. Pues muchas gracias a ti, Elena, por la intervención, que me parecía interesantísima desde mi perspectiva de tío. O sea que supongo que a vosotros también. Por deferencia a los que estáis aquí, a las que estáis aquí, os dejamos preguntar si queréis los primeros, porque hay aquí alguna que ya tenemos. Por allí. ¿Tenemos micrófono? Gaby. Ese. El poco público que está. Yo quería preguntarle, primero, en relación con el tema de herencia ambiente, que si hablas con un médico te dirá que todo es herencia y si hablas con un psicólogo te dirá que todo es ambiente. La pregunta es, ¿se ha hecho algún estudio científico sobre este tema? ¿Qué es lo que predomina
en la acción de cada persona, o la acción humana. Sí, hay muchos estudios. Lo que os comentaba antes de los gemelos, con gemelos se han hecho muchísimos estudios porque es el ejemplo perfecto de cómo cuando son idénticos, ¿no? Univitelinos y son el mismo material genético, el mismo genoma. El ejemplo perfecto para ver qué pasa después. Partimos de la misma base genética y cómo el ambiente luego modula comportamientos, identidades, etcétera, ¿no? Forma de enfermar incluidas, ¿no? Y ahí está clarísimamente demostrado. Y hay algunos que llegan incluso a decir que más de un 60% es ambiente, en el caso de los gemelos, y un 30% es la genética, que yo la primera vez lo leí me sorprendió, ¿no? por una diferencia tan grande, ¿no? Entre la importancia del ambiente. Luego hay otros muchos ejemplos, por ejemplo, sorprendentes. Hay estudios hechos con gente que ha padecido grandes hambrunas en campos de concentración, unidas a situaciones de estrés y que al mismo tiempo pues, estaban gestando niños, ¿no? Sobre todo prisioneras, mujeres, en campos de concentración, en situaciones límites, ¿no? de alimentación y estrés. Y se ha visto pues, que esos niños, se ha hecho no solamente se ha hecho en Centro Europa, pero también hay otros estudios hechos en otras partes del mundo. Y los niños gestados en esas condiciones de un estrés tan elevado para la madre, pues frente a otros niños en las que por supuesto hay variables que tienen que ser constantes, mismo nivel económico, mismo tipo de familia, misma localización, comparaciones en las que lo único que ves que ha sido diferente o casi diferente ha sido la época de gestación y que han evolucionado con más problemas de enfermedades que los niños que tuvieron una vida y una gestación, digamos, normal, ¿no? Sin agresión. Otro ejemplo que a mí también me dejó muy sorprendida, también en relación a prisioneras de guerra en la Segunda Guerra Mundial, también se ha visto que algunas de esas prisioneras que tuvieron luego hijos, una cierta incidencia de algunas enfermedades mentales como la esquizofrenia. Es decir, durante la gestación de esos fetos, esa situación que vivieron las madres en alguna medida produjo modificaciones, como os decía antes, las modificaciones epigenéticas. Son modificaciones químicas de tu DNA que conducen a que tus proteínas se expresen de forma diferente, en mayor o menor nivel, y eso como consecuencia se manifiesta posteriormente pues, en una patología. Hay grupos importantísimos, muy fuertes y de alto nivel en el mundo estudiando ese tipo de problemas, ¿no? Es decir, que claro que el efecto del medio, el medio externo, es muy importante en el desarrollo posterior de enfermedades o simplemente de características del individuo, como os decía en el caso de los gemelos, ¿no? Que tienen vidas normales pero son diferentes. No estamos hablando ahí de patología, sino simplemente el hecho de ser diferente, ¿no? Diferentes personalidades, diferentes gustos, diferentes aficiones, diferentes estilos de vida, diferentes formas de engordar, ¿no? Derivadas del ambiente, ¿no? Siendo el material genético el mismo, en el caso de los gemelos. Yo era una cosa también. La estadística que ha mostrado de cantidad de estudiantes, hombres o mujeres, y refiriéndonos al tema educativo, bueno, quizá la gran preponderancia en la enseñanza de mujeres no será positiva en gran manera para cambiar los estereotipos vigentes o que están ahí de hombres y mujeres. Pues vamos a ver, si fuese así, deberíamos ser diferentes, pero ya sabemos que el efecto que puede tener una buena maestra o profesora en un instituto o en un colegio, pues como el efecto de una buena educación en una familia. A veces no vale de nada si en el ambiente hay lo que sea que pues hace que tú te desarrolles con mayor o menor agresividad o lo que sea, ¿no? Es decir, que no resuelve el problema, pero hay que dar normalidad al hecho de que puedas tener profesores en primaria o en secundaria que sean varones. Es decir,
Lo que ahora mismo nos dicen es no tanto el efecto que va a tener sobre los chicos, el hecho de que seas hombre o mujer dándoles clase, sino también el que ellos vean modelos en esos contextos que no sean siempre los estereotipos. Profesora de educación infantil mujer, enfermera mujer, es decir, que no se asocie en los cuidados, porque en el fondo pues, educación infantil también es pensar en los cuidados, que no se asocien a que tiene que ser una mujer, o sea, que empiecen a disociar rol femenino es este, rol masculino es el otro. Si en su ámbito educativo están viendo los dos géneros, pues probablemente a lo mejor alguno se plantea, ¿y por qué no voy a hacer yo enfermería? O de dedicarme, en algún caso conozco, pero pocos, a la educación infantil, ¿no? Es decir, que es lo mismo que el atraer chicas y chicos a las carreras de ciencias, ¿no? Tienen que ver modelos que les resulten atractivos, de gente que les gusta y que indistintamente son hombres y mujeres, para que tengan afición a pues, dedicarse a la física, a las matemáticas o a la ingeniería informática, ¿no? Entonces, hay que ofrecerles más ejemplos de modelos de cualquiera de los dos géneros que desarrollan una vida normal y sus capacidades las pueden desarrollar en esto o en lo otro indistintamente del género que tengan, ¿no? Trabajar con el tema de la agresividad y otras cosas que son características aparentemente más del género masculino, pues pueden tener una cierta importancia o valor, cómo no, las maestras, ¿no? Y las profesoras, pero no resuelve el problema a la vista de lo que nos encontramos, ¿no? En la sociedad, a la vista de lo que estamos viendo en Ucrania y a la vista de lo que estamos viendo aquí, pues con la violencia de género y tantas otras cosas, ¿no? No sé si he contestado a tu pregunta, más o menos. Hola, Elena. Bueno, muchísimas gracias por esta charla tan interesante que nos has dado. Y bueno, yo voy a hacerte una pregunta que para mí es un poco conceptual, pero es importante. Has empezado diciendo al principio, hablando de las diferencias entre sexo y género, y las has dejado muy claras. Sin embargo, yo considero que desde hace unas décadas los estudios sociológicos introdujeron la palabra género. Entonces, tú has presentado unas gráficas exactamente que son distribución de alumnos por género. Luego, ahora mismo estamos haciendo un informe en una comisión del Consejo Escolar Municipal y estamos haciendo lo mismo con alumnos de bachillerato, de las modalidades que eligen o de incluso de profesores, distribución por género. Pero has dicho que los datos los has sacado del Instituto Nacional de Estadística. Y yo creo que los datos no están dados por género, sino que están dados por sexo. Es decir, que a la gente no se le pregunta si tiene tal género o tal otro, sino simplemente, realmente es biológicamente por lo que se está haciendo. Entonces, desde el punto de vista pedagógico, para introducir la palabra de género, me parece adecuado, porque así nos vamos acostumbrando. Pero desde el punto de vista riguroso, esos estudios son por sexo, no por género. Sí, porque esos estudios porque le preguntan, no hay una encuesta en que le digan a quien le están haciendo dime el género. Entonces, me llama la atención porque para mí es contradictorio. Es decir, por un lado, bien la introducción del concepto de género, está socialmente, pero falta rigor a la hora de hacer las tablas, porque esas tablas no están hechas por género, están hechas por sexo. ¿Cómo lo ves? O sea, es que es un debate que tenemos ahora mismo en este momento. O sea, a mí me gusta mucho el rigor y entonces, bueno, se puede hacer una explicación al respecto, pero yo no puedo decir que los datos oficiales son dados por género porque no es verdad. Claro, pero si ¿cómo se construyen esas tablas del INE? ¿Qué le preguntan a la gente? Señale hombre o mujer. Claro. Pero normalmente es la identidad tuya. No dices, no, espere que me voy al análisis genético, que yo era XX o era XY. Y pasa en general, o sea, en esas no le dicen, y póngame usted ahí el carnet de identidad a ver qué es lo que dice, ¿no? Y con eso respóndame a la encuesta. Te mandan la encuesta, la haces y siempre las casillas que son hombre o mujer. Es en lo que tú te identifiques normalmente. Y habrá algunos que dirán otros. ¿Ahora qué nos ponen? Normalmente que nos ponen ahora hombre o mujer, otros, ¿no?
veces que simplemente Datos- en el caso de estudiantes, datos estadísticos. por el nombre, simplemente, si se llama María o José. Con lo cual, bueno, es simplemente que a mí me parece que no se está siendo muy riguroso el tema, pero bueno, no tiene más importancia. No, se puede poner perfectamente el sexo. ¿Por qué a veces se evita la palabra sexo? Pues por la connotación sexual, por lo que he leído, ¿no? La gente es como una especie de tradición a la hora de presentar datos y demás. Es decir, cuando hablamos de género, pues estamos hablando de femenino, masculino, ¿no? No estamos dando ninguna connotación más a aquello de que quiero hablar. Es verdad que en algunas de esas tablas del INE pues probablemente vienen de registros de datos de lo que sea, mortalidad. Pues no le preguntan al muerto de usted de qué se ha muerto y de qué género es, ¿no? O sea que son datos recogidos en toda la estadística y en toda la base de datos, ¿no? Y en esos casos pues sí, es el sexo. Y de hecho, cuando tú vas al INE y pides, quiero datos de enfermedades tal, por edad, por nada, y sexo, ¿vale? O sea que en mi caso deliberadamente he preferido utilizar lo del género, pues porque pienso que la gente en general, el que escucha, se identifica más, o sea, con género, incluso como siendo, por ejemplo, dirigido a estudiantes, ¿no? Estas tablas dirigidas a un público de estudiantes en una universidad o en un instituto, pues yo creo que ellos prefieren hablar más de género que hablar de sexo, creo. Pero ella, amiga, pero es profesora de secundaria. O sea que a la pregunta que este señor antes hacía, a lo mejor tú estás en mejores condiciones que yo para decir con respecto a que haya más o menos mujeres, ¿no? Si no es mejor que haya más mujeres en la educación primaria y secundaria. ¿Tú qué piensas? Pues yo voy un poco en la línea que tú acabas de comentar, es decir, acabamos de hacerlo para el informe educativo y entonces realmente lo que estás viendo, yo creo que se me oye, ¿no? Sí. Una voz. No. Realmente se ve aquí en Tres Cantos que el porcentaje de alumnado que elige ciencias y tecnología o que elige, y dentro de ciencias y tecnología, la ciencias de la salud frente a ingenierías, es, bueno, los datos que tú has dado. Es decir, aunque hay una tendencia un poco mayor, depende de los años, ¿eh? Hay años que sube, años que baja, pero la tendencia es ligeramente positiva. Pues observamos que realmente los estereotipos se siguen marcando. Es decir, aunque aumente el número de chicas estudiando, luego la distribución en las diferentes modalidades de bachillerato, en los distintos ciclos formativos de grado superior y en la universidad, sigue siendo, bueno, todavía muy bajo la presencia de las mujeres, muy baja la presencia de las mujeres. Y como tú dices, yo creo que lo que has comentado es importante, y yo creo que por eso ahora sí que están cambiando los currículos. Es decir, la importancia de que existan modelos. Entonces, cada vez más en los currículos, sobre todo de ciencias, son los que conozco, se introduce más la presencia de las mujeres científicas para que incluso en ingeniería, ¿no?, para que las chicas se puedan sentir identificadas y decir, yo también puedo hacer esto, que la presencia de esos modelos, pero va muy lentamente, yo creo, va muy lentamente. Es decir, yo creo que también se está haciendo una labor a nivel de divulgación, ¿no? Es decir, que cada vez aparecen más en ciertos medios de comunicación la existencia de mujeres que están en ámbitos que siempre y que siguen estando predominantemente en el que siguen estando predominantemente los hombres. Pero bueno, o sea, no sé, es lo mismo. Okay. Hay más preguntas. Sí, buenas tardes. Bueno, gracias. Es que yo creo que yo he observado, no sé si tú lo has planteado como tal, yo he observado tres grandes bloques en lo que has planteado. El tema de sanidad, el tema de tipos de estudios y evolución estadística y el tema de urbanismo y mujer. Quería separar las preguntas para no hacerlo todo mezclado. El tema de sanidad, a mí me llamó la atención cuando nos hemos vacunado de COVID, bueno, aparte de la desorganización de que los mayores hemos tenido que ir a Madrid a vacunarnos y los jóvenes se han vacunado en Tres Cantos, me pareció absurdo, pero bueno, es como lo han hecho. Lo que sí me llamó la atención, cuando estaba en la cola de la vacuna,
que había chiquitas jóvenes con 30 años, con 50 kilos de peso. Yo tengo el doble de edad y el doble de peso y me ponía la misma vacuna. Yo creo que las vacunas deberían ser diferentes. Tú estás hablando de una sanidad personalizada y yo allí veía las vacunas eran para todos iguales, de bajitos, altos, gordos, flacos, jóvenes, mayores, era el mismo tipo de vacuna. Yo creo que eso no debería ser así o debería evolucionar un poquito. Quizá, vamos a ver, sin ser una experta en el tema de las vacunas, pero yo creo que en este caso no es lo mismo que una medicación que tú tienes que mantener unos niveles constantes de determinado fármaco a lo largo del día. Léase, pues yo qué sé, cualquier cosa para algún problema cardíaco, ¿no? Que te tomas uno al día o una pastilla cada 8 horas o un antibiótico que te lo tomas cada 8, cada 12 horas. Y que la idea es mantener un nivel constante y en función de quién seas, de que seas hombre, mujer, el peso que tienes y la edad que tienes, pues a lo mejor ahí sí que hay que ajustar la dosis para que no te pases y vaya a ser tóxica o no te quedes a un nivel muy bajito que no vaya a tener ningún efecto. Pero el caso de las vacunas yo creo que es diferente, porque ahí de lo que se trata es de que tú generes respuesta inmune, es decir, que tu sistema inmunológico se encuentre no con el virus. Bueno, con el virus te lo encuentras si te has contagiado, pero en el caso de las vacunas es con algo que no es el virus, que estimula tu sistema inmune, ¿no? No es tan crítico, ahí lo han probado, o sea, prueban qué dosis mínima necesaria para provocar que tu sistema inmune responda, pero te ponen una, no te ponen más. Han conseguido la dosis necesaria para que respondas, el mínimo para que respondas. Y tus encuentros con los virus y los de la chica de la cola con 50 años o 30 años y 50 kilos de peso, pues es igual. Cuando se contagia, pues se contagia con X partículas virales, las que sean. Es un contagio, es como una inyección, un contagio, una respuesta. Y ya está. Y como luego decae tu sistema inmune, pues bueno, dentro de no sé cuántos meses te ponen otra dosis y dentro de cuántos X meses te ponen la siguiente. Pero es diferente, no está tan relacionado con el peso. Sí podría estar relacionado cuando hay muchas grandes diferencias. Por ejemplo, en los niños sí que han controlado mucho la dosis de vacuna, ¿no? Han reducido mucho el nivel. Y en el resto de la población yo creo que todo el mundo lo mismo. Seas anciano, seas treintañero, la dosis creo que ha sido lo que tú decías, ha sido exactamente la misma, ¿no? Pero creo que es que ahí no es tan crítico, ahí es dosis mínima para provocar una buena respuesta y a ver qué pasa, ¿no? Sí, una segunda pregunta. Has hablado de las estadísticas de tipos de estudios y la evolución entre hombre y mujer a lo largo de los años, bueno, desde el siglo pasado, bueno, desde el anterior, que se prohibía que la mujer estudiara en la universidad, ahora en que hay multitud de profesiones o de carreras universitarias donde la mayoritaria es la mujer. Estáis hablando de educación, en sanidad, en enfermería y en bastantes carreras donde yo me pregunto dónde están los jóvenes. Cuando yo estudié hace 50 años, la mayoría éramos hombres, ahora es al revés, ahora la mayoría son mujeres, parece que los hombres se van retirando o van desapareciendo. Es curioso. Hay menos, por lo que os he dicho, hay menos matriculados totales aquí y en el resto de los países europeos, o sea que, y en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Hay menos chicos que van a las carreras universitarias que chicas. Hay menos, pero los que están donde están, pues están haciendo administración de empresas, derecho, ingenierías. En ingenierías los números absolutos son mucho más altos que en las carreras de ciencias. Y son datos de toda España, ¿eh? O sea que en ingenierías hay muchos chicos, y en arquitectura. Están. Espero que Venga, que tengo alguna. Espero que no, la última y termino. Has sacado también el tema del urbanismo. Yo no lo había visto nunca como con óptica de género, que lo has sacado, y me ha parecido muy interesante porque aquí muchas veces cuando hemos hablado de transporte urbano hemos dicho, no, es que en la línea de Colmenar Viejo vienen las chicas a servir a Soto Viñuelas y hay que mantener esa línea de transportes. Efectivamente, la mayoría de chicas de servicio son chicas en general, no veo hombres que hagan limpieza en casas, suelen venir de fuera de Tres Cantos, de Madrid o de Colmenar, a hacer ese tipo de trabajo. Entonces, yo creo que no se tiene en cuenta esa forma de movilidad de ciertos colectivos que, como tú decías, que en Río de Janeiro los habían desplazado 30 kilómetros, pierden mucho tiempo en transporte para los 10 miserables euros que se les paga
y tiene que dejar sus hijos, su familia, sus personas mayores, que el urbanismo no está contemplando pues los problemas de, bueno, que las mujeres, la que está atendiendo mayoritariamente a las personas mayores, a cuidados familiares y ese tipo de cosas, en la planificación urbanística yo creo que no se tiene en cuenta. Aquí, aunque en teoría es una ciudad que se estudió urbanísticamente desde distintos puntos de vista, yo eso no lo había visto. No sé, que hace, cuando se planteó la ciudad en los años 60-70, ese tema no estaba tan en boga. Yo creo que ahora sí tiene que ir cambiando el urbanismo, pero que no se ve en muchos sitios. Pero bueno, tú lo has dicho, por ejemplo, si te bajas en el tren aquí y quieres ir a Sotoviñuelas, tienes autobuses que te lleven hasta allí, tienes, ¿no? Otra cosa es cuántas paradas tienes y con qué frecuencia, y etcétera. Pero a verlo lo hay. O sea que eso en algún momento, más por una demanda de la gente, creo yo, que por una planificación previa, pues se llevaron las líneas hasta allí, ¿no? Y lo mismo pasa, yo vivo en Alcobendas, pues lo mismo pasa con La Moraleja. Exactamente la misma historia, ¿no? Desde las estaciones de tren o de metro hasta La Moraleja, pues hay líneas de autobuses, pero sería lo mismo, sería una demanda probablemente pues de todas las empleadas de servicio y las casas en las que trabajaban para que la gente pudiese llegar hasta allí, ¿no? El caso este de Viena, a mí lo que me sorprende es que es exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, ¿qué gente va a solicitar esas viviendas? Vamos a analizarlo y vamos a ver qué tipo de vivienda requieren, ¿no? Y además se lo vamos a encargar a mujeres, que fue otra de las cosas que hicieron. Las arquitectas y las planificadoras urbanas eran mujeres, y la razón era por eso, porque muchas veces tú no ves el problema si no lo has sufrido previamente. O sea, ¿quién mejor que una mujer para entender pues cuáles pueden ser los problemas en términos de organización familiar, domésticos y tal, que otra mujer? Así que ellos, estas casas que os he dicho, que ya ahora están en la fase de incorporar a la tercera edad. Es decir, como dicen, tiene un programa que es traigamos a los mayores a nuestro barrio, que es hacer estos complejos con algunos apartamentos pensados para gente más mayor, familiares de las personas que viven allí, que tengan independencia, pero que al mismo tiempo estén suficientemente cerca como para que sea más fácil para los hijos el poder echar una mano. Aquí no. Bueno, una última pregunta. Es un poco tarde, ¿no? Sí, ya acabamos, pero es que me parece que tiene mucha enjundia y quien la pregunta merece que se la responda. No, yo es por vosotros, yo no tengo problema. Yo vivo aquí, cerca. Vamos a ver, dice, buenas tardes. Al hilo del proyecto de ley de igualdad actualmente en el Parlamento, ¿qué escenario podríamos encontrarnos si el aumento de adolescentes descontentas con su sexo deciden proceder posteriormente a cambian de opinión, como ya ocurre en los países pioneros como el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, donde se les amontonan las demandas legales por haber consentido el cambio? Gracias. Supongo que es el tema transgénero, queer, ¿no? Todo esto. Pues, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues sí, que puede ser un problema serio, pero el problema viene de antes, ¿eh? El problema, por ejemplo, yo con algunos médicos que he hablado, el problema es, tú recibes a algún paciente y necesitas saber si su sexo era hombre o mujer, porque si tiene una patología cardíaca, aunque su género sea masculino, si su sexo era en origen femenino, yo no le puedo tratar de la misma forma. Entonces, por eso digo que el problema viene incluso a ese nivel. O sea, en el momento en que hay una modificación legal que te permite identificarte con un determinado género y no con otro, o con un determinado, en el caso de los transexuales, pues ahí se complica más la historia por lo que tú decías, ¿no? Por la pregunta que nos dirigían. Pero claro, ahí es revertir parcialmente tus características biológicas a otro individuo y luego volver para atrás, ¿no? Con lo cual los efectos a nivel fisiológico pues son todavía mucho más complejos. Pero en cualquier caso, los médicos de lo que se quejan es, yo necesito saber cuál es, no su identidad de género, necesito saber no solo eso, las dos cosas, no solo eso, pero también su característica biológica de nacimiento, porque eso está determinando sus hormonas, la respuesta patológica, la respuesta a las medicaciones, etcétera, etcétera. Es un problema. Si lo han contemplado los legisladores, supongo que lo habrán contemplado. Hay médicos dentro de los parlamentarios, ¿no? Pues asumirán
que a lo mejor en un momento determinado, si surgen los problemas, pues tendrán que hacer modificaciones. Muy bien, pues yo ya la última es, ¿se está dando formación a los médicos, a los investigadores sobre esta problemática de tener en consideración las distintas respuestas y problemas que presentan ante enfermedades y demás por el género? No se ha dado, se va cambiando, por lo que los profesores de las facultades de medicina te cuentan, se va cambiando lentamente. Pero, por ejemplo, los libros de texto, todavía la mayoría de los libros de texto no contemplan las diferencias a nivel fisiológico, fisiopatológico. Sí que hay los capítulos de reproducción, está claro, ¿no? Pero si entran en fisiología del sistema circulatorio y fisiopatología del sistema circulatorio, ahí no vienen, en la mayoría de ellos, bien definidas y bien separadas las características de un caso o de un sexo y otro. Sí que van surgiendo en algunas facultades ya asignaturas que serían más bien optativas en la mayoría de los casos, porque ahí la ley te permite una cierta flexibilidad para incorporarlas y sacarlas, asignaturas que contemplan perspectiva de género en el ámbito del ejercicio de la medicina, ¿no? Pero eso sí que es una de las cosas de las que se quejan todas las investigadoras e investigadores que trabajan en estos temas, que el cambio, el movimiento en las facultades de medicina está siendo excesivamente lento, ¿no? Se va haciendo, pero muy lento. Bueno, pues no hay más preguntas, así que si nadie más quiere decir nada ni opinar, pues terminamos la sesión. Te volvemos a agradecer infinitamente tu presencia aquí. Gracias a vosotros. Hasta cuando quieras, aquí nos tienes. Muy bien, muchas gracias. Sí, gracias.